El cristiano es polémico. Normalmente estamos acostumbrados y hasta nos encanta la polémica, el salseo, la farándula y las disputas, donde tomamos verdades no para ayudar, sino para ofender, criticar, acusar, difamar, burlarnos, condenar, humillar y así una lista larga sin fin. Como si fuera poco, después de vomitar todo lo que pensamos o creemos entender, haciéndonos dueños de la razón, nos lavamos las manos indiferentemente del daño que causamos. Ciertamente, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Santiago 3:6. Bienvenidos a Verdad sin Censura, donde la verdad nos hace libres. Cualquier realidad, por más justificada que sea, no la queremos porque ayuda a mejorar al mundo, sino porque nos sirve como un arma para golpear a alguien más. Nos ponemos como dictadores donde queremos forzar, obligando a las personas a cambiar su forma de pensar mediante argumentos, conceptos, filosofías e ideologías que quizás sean verdad, pero que el resultado sigue siendo algo totalmente negativo. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez. Pues escrito está, Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Primera de Corintios 3, 18, 19. Lo vemos en los medios, en las redes, en el cine, en la música, en la política, en las religiones, las vías públicas, escenarios, en manifestaciones, protestas, entre amigos y familias, y lamentablemente en aquellos que siguen a Cristo. Sí, a quienes Jesús les enseñó a no juzgar ni condenar son los que más se aprovechan por tener la verdad. No juzguen para no ser juzgados. Mateo 7:1. Y en esto es que no nos diferenciamos del mundo. Somos tan iguales y tan insensibles con las personas como cualquiera que no cree en Dios. Condenamos, señalamos todos los defectos o pecados, hablamos mal, sembramos odio y rencor, pero justificamos igualito y hasta idéntico a cualquier otra ideología que impone sus principios, diciendo: yo digo la verdad, si se ofenden, problema de ellos. Esto es algo grave que sucede y que obviamente no entendemos nada sobre el mensaje que Jesucristo vino a enseñarnos, porque yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Juan 12:47. Es decir, Jesús bien sabe de nuestros pecados, de nuestros perjuicios, nuestro orgullo, nuestra convicción a la hora de hacer mal las cosas. Pero aún así, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Lo que pasa es que nos encanta hablar de lo que está bien o mal, lo que es correcto y lo que no, pero no sabemos hablar de aquel que nos amó, que nos perdonó aún antes de que naciéramos. Con esto no estoy diciendo que hablar sobre principios y valores morales sea malo, pero si lo hacemos de mala manera, sin poner a Cristo como el centro de toda la ecuación, estamos causando un gran daño. La gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Pero parece que las personas, por más cristianas que son, siguen asomándose con un tono de superioridad, como si fueran unos inocentes. Escupimos veneno disfrazados de verdad, para herir, no para convencer, solamente para chocar y rivalizar. Por eso escrito está: algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Filipenses 1:15. Creer que porque hablamos de la palabra de Dios ya hacemos bien. Déjame decirte que Satanás es experto en usar la Biblia, hasta la conoce mejor que la mayoría de cristianos hoy en día. Ejemplo, cuando tentó a Jesús en el desierto, citó las escrituras mismas, Mateo 4:6. Entonces, ¿por qué hoy, en vez de hablar de Jesucristo como el Dios de amor, perdón, salvación y redención para la humanidad, solo sabemos hablar de valores morales como cualquier otra religión o filosofía? Simplemente porque no conocemos realmente a Dios, ni a Cristo, ni mucho menos al Espíritu Santo, quien es el que convence al mundo de pecado. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Nos gusta señalar, de hablar de la obediencia, pero jamás dejamos claro a quién y por qué lo obedecemos. No sabemos presentar al Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, el alfa, el omega, el principio y el fin, el centro de toda la creación. Desconocemos al gran yo soy.
No tenemos amor, ni tolerancia, ni respeto por el prójimo porque estamos vacíos. De nada te sirve tener dones, talentos, hablar como ángeles, conocer la vida de las personas, pero no tener amor. Por eso dice: porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Si no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Primera de Corintios 13:1. Por eso la mayoría de cristianos, al igual que un pirómano, quieren ver el mundo arder. Como un psicópata, quieren que los pecadores sufran. Pero vos ya te paraste a pensar que el que mira la astilla del ojo de su hermano tiene una viga metida en el propio. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y quizás veas mejor para sacar la de tu hermano. Mateo 7:5. Aunque acá hay una cláusula que nadie entiende, es que siempre vas a tener una astilla en tu ojo, siempre vas a tener tus propios pecados y defectos, jamás vas a poder juzgar a nadie. Entonces, la polémica que hoy hay de los cristianos criticando a los del mundo, o peor, un cristiano juzgando a otro cristiano, que es lo más común, por la música, por la forma de vestir, por lo que dicen o hacen, poniendo en una balanza sus acciones a ver si se van al cielo o al infierno, son un espejo de la farándula y la polémica del mundo que ni se nota la diferencia. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2-8. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo, pero incluso a nuestro enemigo. Amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Mateo 5:44. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes a hacer el bien a quienes le hacen el bien? Aún los pecadores actúan así. Lucas 6:32. El Evangelio, que ya la palabra significa buenas nuevas, se convirtió en un arma igual a cualquier ideología que busca ofender o lastimar a otros. Algunos seguirán afirmando: Yo digo la verdad, si se ofenden, problema de ellos. te sale igualito a Poncio Pilatos lavándote las manos del mal que causás. Te haces cómplice, porque escrito está: ¿Y cómo invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:14-15. El verdadero evangelio es darle la oportunidad a cualquier persona, sea como sea, vea como se vea, crea lo que crea, pueda conocer a Cristo, al que llevó toda nuestra condenación, toda nuestra maldad y que murió para darnos salvación, la cual es conocer a Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. El inmortal, que habita en la luz inaccesible, 1 Timoteo 6:16, el principio de todas las cosas, Colosenses 1:16. Él es la imagen visible del Dios invisible, el que venció la muerte y resucitó al tercer día, 1 Corintios 15:4, el que nos sana y limpia de todo pecado, 1 Juan 1:9, el centro de todas las cosas, por quienes fueron creadas y para quién. La verdad, el camino y la vida, el Dios de amor, el eterno, el que va a restaurar y hacer nuevas todas las cosas. Su espíritu es quien convence a las personas. Cuando lo aceptan y creen en él, recién ahí empieza el cambio. Y todos tienen su proceso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. La religión volvió a levantar el velo entre Dios y el pecador. El diablo celebra por cada persona que se ofende y no quiere conocer a Jesús. Y muchos cristianos no ven en la trampa que están cayendo. Porque dice: El Señor no se tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente, para que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. 2 de Pedro 3:9. Así que no se trata de ser un cristiano polémico. Se trata de anunciar amor y amar, perdón y perdonar, ayudar a las personas a encontrar a Jesús, que luego Él mismo se va a encargar de transformarlos y hacerlos nacer de nuevo, para que sean nuevas criaturas, que cambien lo que tengan que cambiar y que se arrepientan de sus malos caminos. Ahora, con esto no estoy consintiendo el pecado ni los malos hábitos, pero esos que se la pasan hablando de condenación, pecado y rebeldía es porque es lo que abunda en sus corazones.
porque escrito está, la boca habla de lo que abunda en el corazón. Lucas 6:45. Te predican, arrepentite porque si no te vas al infierno, en vez de decir, arrepentite porque el reino de Dios se ha acercado. La verdad que el arrepentimiento es para conocer a Dios, para llegar a verlo un día cara a cara. El que creó todas las cosas, el que sostiene el universo, el que nos ama incondicionalmente. No solamente que te arrepientas por evitar un pozo de fuego. Así estarías siguiendo a Jesús por miedo y por conveniencia, no por amor. No por interés real en él. Te preocupa más un lugar seguro que conocer a la persona que es Dios. Si el evangelio es sembrar miedo en vez de amor, entonces estamos yendo por el camino equivocado, haciendo al revés las cosas. Jesús habló más de 100 veces del reino de Dios y solo unas 12 veces aproximadamente del infierno. Lo central en el evangelio no es el miedo, sino la buena noticia del reino de Dios. Predicar que hay un infierno para los perversos y malvados es real, pero no es lo central del evangelio. Yo mucho tiempo seguí a Jesús para no irme al infierno y aún así me aparté muchas veces, aceptando mi condenación, pero cuando decidí seguirlo porque quería conocerlo, amarlo y estar con él, fue lo que me cambió la vida, lo que me hizo tener una conexión real con el Creador. Por eso Jesús dijo, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿nosotros no comunicamos el mensaje en tu nombre? ¿En tu nombre no expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21, 23. Por eso no adelanta que creas que al hablar del evangelio haces lo correcto si lo que estás sembrando es miedo, maldad, discordia y ofensas, lastimando a quienes quizás por amor vendrían a Cristo. Pero por tu mala manera de comunicar el mensaje hiciste que se pierdan más todavía. Básicamente te volvés una piedra de tropiezo. Lucas 17, 1, 4. Jesús habla de la disensión entre personas por causa de su nombre, no por ofender a alguien con el evangelio o reglas morales como muchos piensan. Habla de que las personas se dividen porque unas creen en Jesús, que es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y otras no. En Mateo 10, 34 36. También en Lucas 12, 51, 53. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Contexto real de este pasaje. Jesús no está diciendo que sus seguidores deben ofender, pelear o usar el evangelio como un arma de ataque. Lo que enseña es que debemos amarlo sobre todas las cosas y personas. Esto genera división entre nosotros. Seguir a Cristo implica lealtad suprema por encima de la familia, cultura, tradición, todo lo humano y superficial. Esa elección provoca que algunos te rechacen o incluso te enfrenten. No es un llamado a pelear, sino a estar preparados para el costo de ser un discípulo de Jesús, de ser perseguidos por amar a Jesús, por confesar nuestra fe. No porque debamos predicar con agresión o burlarnos de otro, no por usar el evangelio como una excusa para ofender, no por señalar o acusar los pecados de otro. Ya hay un diablo para eso, por eso se llama acusador. Apocalipsis 12:10. Ahora ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Jesús advierte que amarlo a Él sobre todos los demás es lo que divide a quienes lo aceptan de quienes lo rechazan. El conflicto no viene porque el cristiano ofende, sino porque confiesa su amor por Cristo. La actitud del discípulo es de amor y mansedumbre y paz. Mateo 5:9, Romanos 12:18. El verdadero evangelio transmite amor, esperanza, el reinado de Cristo, su eternidad, sus promesas de redimir la humanidad, de sanarnos, de transformarnos, de hacernos mejores personas. Porque por cada persona que se pierde y no quiere conocer a Jesús, es el infierno que celebra, no Dios. Algunos hablan como si Dios se complaciera en condenar personas, como si no le importara nada.
Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vuelvan y apártense de sus malos caminos. Ezequiel 33:11. Entonces la idea de que Dios quiere condenar al pecador es totalmente equivocada, de los que toman la verdad para torcerla, solo señalando sus pecados y nunca le dan la oportunidad de conocer a Jesús realmente. Dios nos ama y aborrece la maldad, pero Él perdona y con la sangre de Cristo limpia todo pecado. Así que mi consejo es buscar a Jesucristo, su reino y su justicia, conocerlo a Él, saber quién es Él realmente, ser su amigo, ser hijo de Dios, y el Espíritu Santo te va a convencer de todo lo malo. Vas a nacer de nuevo, vas a ser transformado, no por los hombres ni la religión, sino porque el Dios que nos ama a todos por igual te va a mostrar el camino. Que Dios te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado, que el Señor te muestre su rostro, que Él te dé su favor y su paz. En esto te invito a que te suscribas también al canal, que dejes tu buen like y también que lo compartas para así ayudar también al canal y que más personas puedan ver esto. Te mando un saludo.